Bueno, buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por permitirnos una vez más estar juntos, compartir en armonía, en comunión, este tiempo que el Señor ha destinado para nosotros y que nos ha permitido una vez más poder congregarnos por este medio para poder compartir de su palabra. Le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de haber abierto los ojos hoy nuevamente. Con su misericordia, Él nos sigue amando cada día y nos sigue bendiciendo y nos permite una vez más estar aquí para conocer un poco más de su palabra y fortalecer nuestro espíritu. Bendiciones a todos, a sus familias, esperando en el Señor que se encuentren todos muy bien y que en sus casas también todos estén muy bien. A los que han tenido la oportunidad de descansar estos días, que el Señor les renueve las fuerzas, y a los que no, que también que nos las renueve. Vamos a iniciar con la enseñanza, el culto del día de hoy. Antes de orar, quería compartirles la palabra de Isaías 12. Dice: cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos en esta tarde. Primeramente, Señor, porque nos has vuelto a ver, Señor, con tu misericordia, y has permitido, Señor, que hoy estemos aquí de pie, con nuestros ojos, nuestros oídos atentos, Señor, para poder conocer más de ti, para fortalecer nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque en este tu día santo hoy nos permite, Señor, nuevamente regocijarnos en tu palabra. Gracias porque nos das siempre, Señor, la salud, el trabajo, el alimento, el descanso, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, porque siempre nos tienes presentes, Señor, y nos llevas en la palma de tu mano, Señor, porque no nos has dejado y no nos has abandonado, porque aún en las pruebas que estamos luchando, Señor, aún en las dificultades que estamos viviendo, aún, Señor, con las lágrimas derramadas, Señor, tú no nos dejas ni nos abandonas, siempre estás con nosotros. Tú eres nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra roca, y sabemos que en ti, Señor, todo lo tenemos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y tu infinito cuidado. Gracias porque hoy, una vez más, Señor, nos permites estar aquí en armonía, en comunión, como un solo espíritu, Señor, para conocer un poco más de tu palabra, Señor, para entender el mensaje, Señor, que tú nos quieres dar, porque nos estás preparando, Señor, para estos días que estamos viviendo, Señor, que siguen siendo días en el mundo difíciles, pero contigo, Señor, son días de fe, de amor y de esperanza. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todos los que estamos hoy aquí reunidos. Bendícelos, Señor, bendices a sus familias también, Señor, a sus padres, hermanos e hijos. Seguimos orando, Señor, y rogando a ti, clamando a ti por todos nuestros familiares que aún no te conocen, para que podamos ver, Señor, en milagros, Señor, de que ellos puedan conocer también de ti. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, este tiempo de alabanza, este tiempo de enseñanza, tu palabra, Señor, para que todo lo que hoy, Señor, oigamos, Señor, sea de ti, y todo lo que tengamos que aprender, como siempre, venga de ti. Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que no permita, Señor, que haya interrupciones, Señor, que el enemigo venga a interrumpir, que no quiera, Señor, que entendamos y aprendamos de tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros, estás aquí presente, Señor, estás acompañándonos, Señor, y te damos gracias por tanto cuidado y por tanto amor. Amén. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él escogió para el día de hoy.
Qué bonito y qué agradable es poder alabar al Señor, ¿verdad? Y poderle decir como dice esta alabanza, que a cada instante de mi vida estaremos alabándolo a Él, ¿verdad? Y que queremos habitar cerca de Él. Eh, la alabanza decía construir una habitación, ¿verdad? Yo siempre le digo a Pablo que cuando el Señor venga por nosotros y estemos allá, seguramente voy a andar pegada de Él todo el tiempo haciéndole muchas preguntas. Que seguramente me va a mandar como para otra habitación porque lo voy a cansar de hacerle tantas preguntas, pero uno se imagina, ¿verdad? Que esa es la relación que uno quiere tener con él cuando lo tengamos cerca, esa cercanía. Bueno, bienvenidos a los que durante este tiempo de adoración y alabanza se conectaron, que el Señor les bendiga y vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Primeramente, pues, darle la honra y la gloria a nuestro Señor, a Jesús, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, por tenernos aquí. Estamos aquí con vida, está nuestra familia. Son innumerables las bendiciones que Él tiene para nosotros todos los días. Y a veces vamos tan rápido que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo Él ha cuidado hasta el día de hoy de nosotros, cómo ha cuidado de nuestra familia y sobre todo que nos ha mostrado su misericordia por medio de su palabra. Y ahora guardamos la esperanza de que muy pronto lo vamos a ver, como decía mi esposa, ¿verdad? Cuando estemos con Él. Y ahora al final quiero compartir un mensaje en referencia a eso. Vamos a orar primero para poner en manos del Señor todo lo que vayamos a hablar hoy. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, bendito sea y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, porque aquí estamos, Señor, ante ti. Te damos la honra y te damos la gloria. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por amarnos con amor eterno. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por no dejarnos. Gracias por no abandonarnos. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros en la cruz, derramando tu sangre preciosa por nosotros aún sin merecerlos. Señor, muchas gracias por darnos a conocer tu palabra. Somos doblemente tuyos, Señor, porque tú nos creaste y tú nos compraste. Te damos la honra y la gloria, Señor. Ponemos en tus manos esta tarde de reunión, en tu día santo, que es el sábado, Señor. Lo ponemos delante de ti y te pido, Señor, que tomes control de todo lo que vaya a hablar, que seas tú y no sea yo. Ponemos en tus manos la comunicación, Señor. Tú sabes que ha estado fallando mucho, pero sabemos, Señor, que el enemigo va a querer interferir, pero tú eres mayor, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nuevamente, Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas y pecados, por todo pecado oculto. Y te pedimos que guardes a nuestras familias también, donde quiera que estén, mientras nosotros compartimos de ti, porque se trata solamente de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes tu Santo Espíritu a morar siempre en nosotros, que su luz ilumine todo lo que en nosotros esté en oscuridad y que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, voy a compartirles la presentación. Vamos a ver. Me indican, por favor, cuando la vean en pantalla. Ya, ahí se ve. Ok. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hermanas y hermanos, como siempre, es importante tomar en cuenta los canales de comunicación, principalmente para aquellos que nos escuchan por primera vez. Está la información del ministerio Abba Padre como las águilas. Como bien lo ha dicho nuestro pastor Fabricio, es un ministerio de restauración, es un ministerio de evangelización,
¿verdad? Aquí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería. También nuestro canal de YouTube, ahí está, ¿verdad? Donde pueden repasar prédicas, estudios anteriores. Usualmente nosotros también hacemos estudios, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a prepararnos, a escudriñar la palabra. Nosotros, pues, lo que hemos recibido de gracia, pues lo damos como ministerio Abba Padre. Y por supuesto, no se cobra por compartir del Señor, ¿verdad? Porque como decía, lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que compartirlo. Es importante siempre para los estudios o para cualquier prédica o cualquier compartir que tengamos en estas reuniones, ¿verdad? Apuntar, siempre andar con una libretita, tener la Biblia a mano para luego escudriñar, y así el Señor nos va a ir dando más revelación. Y lo decíamos en una prédica anterior, el ser humano por lo general es olvidadizo, ¿verdad? Entonces no basta solo con escuchar. A veces uno piensa así, escucho y recuerdo, pero es mentira, siempre nos pasa lo mismo. Hay que apuntar, hay que andar con nuestra Biblia para poder también comparar lo que nosotros decimos con lo que está en la Biblia, porque cualquier cosa que salga de nosotros, de ustedes o de cualquiera, siempre tiene que ser comparado con lo que está en la Biblia, ¿verdad? Y el Señor poco a poco va a ir revelando esas perlas que Él tiene para nosotros y que necesitamos en nuestra vida personal, ¿verdad? Él nos compara con hombres sensatos cuando nosotros escuchamos, guardamos su palabra y la ponemos por obra, ¿verdad? Y como hombre insensato, aquel que solamente escucha y nada más, o sea, no lo guarda ni lo pone por obra, es un hombre insensato. Hay que guardar y hay que poner por obra. Es así como Él nos compara con hombres sensatos. Hoy vamos a compartir o comentar un poquito de un pasaje, el cual nos deja el Señor Jesús en su palabra, ¿verdad? En los evangelios, para recordarnos que no hay otro Dios, y Dios con mayúscula, como dice nuestro pastor, que solo hay uno, y es el Señor Jesús, como lo hemos visto en otras ocasiones, el camino. Él es el camino, el camino, el camino, y no podemos olvidar esto. Muchas veces nos sentimos confundidos, muchas veces no sabemos por dónde ir, pero Él dice, yo soy el camino, entonces ya nos está dando la pista del lugar por donde debemos de andar por medio de Él, ¿verdad? El camino, la verdad, la vida. Entonces, es importante tener en consideración que debemos de estar apuntando las cosas. Bueno, ya estamos listos entonces para abrir nuestras Biblias y para descubrir un camino, ¿verdad? Él usualmente cuando empezamos a escudriñar su palabra y estudiarla nos va haciendo, como dice el pastor, un caminito, y por ahí nos va guiando y nos va dando una serie de versículos por donde empezamos a caminar, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de este camino. Y lógicamente tenemos que ir a su palabra, a los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los evangelios pues tienen una peculiaridad muy interesante, cada uno de ellos, para todos nosotros. Mateo, por ejemplo, trata de resaltar el ministerio de Jesús de una manera, ¿verdad? Marcos lo hace de otra manera completamente diferente. Y a veces hablan de las mismas cosas, solo que con detalles adicionales que en uno no están y en el otro sí los presenta. Lucas, ¿verdad? Lo hace de otra manera. Pero sin embargo el Evangelio de Juan, que en lo personal a mí me gusta mucho, por la estructura que tiene este libro, ¿verdad? Juan
es el único apóstol que no quiere, por así decirlo, como lo he ido estudiando, no quiere mostrarse como el autor del libro, ¿verdad? Que es aquel, de alguna manera, que si ustedes lo han leído, se esconde desde el primer versículo. Él prefiere empezar hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Juan estaba tan apasionado, por así decirlo, por el Señor Jesús, que él quería que ese mismo efecto, esa misma transformación que él experimentó al lado de Jesús, ¿verdad? La viviéramos todos nosotros al leer el libro de Juan. ¿Verdad? Entonces, por eso es que Juan es un libro singular. Cada vez que se refiere a él, ¿verdad? A Juan mismo, habla como el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando la Biblia habla más de Juan, de alguna manera habla más de Juan el Bautista, ¿verdad? No del apóstol. Entonces es interesante lo que ocurre en este libro. Entonces Juan presenta un libro muy bien estructurado de manera muy interesante, porque al comienzo de él inicia con Jesús, ¿verdad? Él lo inicia presentando. Cuando uno ve un libro en una biblioteca, por lo natural es que todo libro comience siendo presentado por el autor, ¿verdad? Vamos, yo no sé si les ha pasado, pero yo voy a la biblioteca y me encuentro de primero quién escribió ese libro, para qué escribió el libro, ¿verdad? En una rápida ojeada. Pero, como les decía, Juan comienza la primera expresión, ¿verdad? De una manera muy interesante. Y ahí está, al lado abajo de sus pantallas, que dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? En el principio, esto hace mucha referencia al primer libro de la Biblia también, ¿verdad? El Génesis, si lo han leído, ¿verdad? Que dice, en el principio Dios creó, ¿verdad? Y sigue mencionándolo. Y Juan dice, en el principio es el verbo. Entonces Juan 1:3, ahí está, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto me recuerda una vez que estuve hablando con un testigo de Jehová. Para ellos el Señor Jesús no es Dios, pero bueno, es una doctrina que a ellos les enseñan, pero con solo mirar estas primeras líneas del libro de Juan, dice, en el principio el verbo era el verbo y hace referencia al Señor Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ya con esto, esa doctrina se va cayendo, ¿verdad? El verbo es el Señor Jesús. Y de alguna manera Juan nos traslada al principio, la Génesis. Entonces el enfoque de Juan está directamente en Jesús, ¿verdad? Juan escribió solamente algunos milagros de Jesús. Él no narra todos los milagros, ¿verdad? Que narran los otros evangelios. Juan no narra, por ejemplo, parábolas, ¿verdad? Juan narra algunas cosas que otros evangelios no hacen. Por eso es un libro único, como todos, pero es un libro único, muy especial. Y con esto no quiero decir que, ¿verdad? Esto no significa que los otros libros no lo sean. Cada uno tiene su particularidad, ¿verdad? Dentro de la estructura del libro de Juan, algo que llama la atención es cómo dividió el libro. Por ejemplo, la mitad de su libro, en la mitad, ¿verdad? Juan empieza a describir los 3 años y medio de Jesús, ¿verdad? Es muy interesante. Su ministerio, los 3 años y medio, y ahí empieza a mostrar algunos de sus milagros. Ahí empieza a mostrarnos algunos de sus milagros.
Por ejemplo, cuando sanó al ciego, ¿verdad? Cuando estuvo con la mujer con flujo, ¿verdad? Ahí agregué un versículo, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una promesa, es un aliento que Él nos da para aferrarnos si estamos pasando por momentos difíciles, y que para Él no hay nada imposible, pero que lógicamente Él va a hacer su voluntad. Aunque nosotros deseamos algo, Él siempre va a hacer la voluntad, y Él sabe que nos conviene. Él es más sabio, más entendido, más inteligente, más alto sus pensamientos que nuestros pensamientos. Entonces, lo habíamos mencionado en alguna de las prédicas, cuando oramos es para que Él haga su voluntad en nosotros, ¿verdad? Y bueno, por eso también lo puse ahí. Entonces decíamos, ¿verdad? Que Juan empieza a mostrar al Señor Jesús desde el primer versículo. Lo empieza a presentar. Y la segunda parte del libro no habla acerca de los tres años del ministerio, sino de los 3 últimos días del Señor Jesús. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? La mitad del libro, los 3 primeros años y medio del ministerio, y la segunda mitad, ¿verdad? Del libro, los 3 días y medio del ministerio de Jesús, de acuerdo también al libro de Daniel. Los insto a leer los últimos 3 días también del Señor Jesús. A partir del capítulo 14, Juan empieza a narrar cómo Jesús empieza a despedirse de sus discípulos. Es interesante que en los capítulos anteriores, ¿verdad?, aparece Jesús hablándole a multitudes, pero a partir del capítulo 14 empieza Jesús a hablar ya de una manera más personal a sus discípulos, y a partir de ese capítulo empieza ya como una despedida. Él empieza a despedirse. El Señor Jesús sabe que pronto va a ir a la cruz, y el Señor empieza a encomendar y a dar una misión a sus discípulos. Empieza a dar consejos, empieza a cerrar como ese ciclo, por así decirlo, ¿verdad? Y a decirles a los demás las cosas que tienen que hacer. Más o menos ese diálogo es con el que va cerrando el libro de Juan. Es como un diálogo, ¿verdad?, muy personalizado, de corazón a corazón, de maestro a discípulo, ¿verdad? El capítulo 14 es una promesa del Señor que si lo leemos, ¿verdad?, la podemos encontrar. Por ejemplo, Juan 14:1, que era el que veíamos aquí, en que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús ya les empieza a decir que ya se va, pero que va a preparar el lugar, y que Él va a regresar por todos nosotros. Y ahí está la promesa del Señor, ¿verdad? Que Él va a volver, que Él va a regresar. En este momento nosotros lo estamos esperando. En este momento, a veces, en mi caso, yo a veces le comento a mi esposa y a otros que yo ya deseo que Él venga. A veces en un principio me impacientaba, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Nosotros sabemos que en el mundo hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Quizás también por ahí el deseo de ya estar con Él, ¿verdad? Sabemos que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay desempleo, hay tragedias, hay pérdidas, así como ven cada una de esas imágenes que están ahí, ¿verdad? Hay pérdidas, hay muertes, y ahora más que nunca, con solo encender un ratito las noticias, uno se da cuenta, no hay día en que algo esté sucediendo en el mundo o en nuestro país.
Todos los días están hablando de personas muertas. Todos los días se habla de que algo malo pasó. Es una tragedia completa todos los días en el mundo, ¿verdad? Pero Él dijo que yo voy a regresar. Él lo dijo, el Señor Jesús. Entonces, esa esperanza va a ser mayor que el dolor por el cual estemos pasando, porque Él nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad para poder esperar pacientemente el momento de su venida, ¿verdad? La esperanza en su venida y en sus promesas de alguna manera disminuye o minimiza, ¿verdad? El sufrimiento, la aflicción mientras le esperamos. Minimiza el dolor, ¿verdad? Que muchas veces tenemos mientras estemos en esta tierra. Entonces, cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando estemos llorando, debemos recordar, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que vamos para un mejor lugar, que tenemos una casa de donde nosotros pertenecemos que nos está esperando, a donde vamos a ir muy pronto, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro hogar no es aquí, sino en el cielo, que no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entonces no nos vamos a aferrar a nada de este mundo, porque nuestro tesoro está en otro lado. Entonces nada de este mundo, aquí todo se va a quedar, ¿verdad? Aquí todo se va a quedar, ni la plata, ni el dinero, ni el materialismo, nada, absolutamente nada se va a ir al cielo. Entonces la Biblia también dice que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro, y nuestro corazón está con el Señor Jesús. Ahí está nuestro tesoro, con Él arriba, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón, no sé, de repente perdemos el empleo, o estamos en una enfermedad, ¿verdad? Recordemos o perdemos un ser querido, debemos recordar que donde vamos a estar con Él ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más muerte, no habrá más despedidas. Entonces imagínense la felicidad, esa felicidad que el mundo, y esa paz y esa felicidad que el mundo no entiende. Aunque el mundo diga, no, es que la felicidad está en usted, no, no, mi felicidad está en el Señor Jesús, ¿verdad? El mundo no entiende esto que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el libro de Juan, ¿verdad? Por ejemplo, él habla de una expresión ahí en el versículo 6, en el capítulo 1, que la verdad a mí me gusta mucho. Él dice, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? O Juan narra de manera perfecta el gran yo soy, como Jesús, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo. Empieza a decir, por ejemplo, yo soy, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, ¿verdad? Entonces se presenta de alguna manera, cuando leemos este pasaje, como aquel que se presentó también a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? ¿Verdad? Que Moisés le preguntó, ¿verdad? Y si me preguntan por tu nombre, ¿qué diré yo? Yo soy el que soy. Y Jesús viene a mencionar estas palabras más adelante en el libro de Juan. Entonces, ¿quién estaba hablando con Moisés? ¿Verdad? Si lo comparamos con ese gran yo soy que se le presentó a Moisés en el desierto, en el libro de Éxodo, eso está en el capítulo 3. Entonces Juan dice que Jesús, como les mencionaba, es el agua de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la vid, yo soy. Ese es nuestro Señor Jesús, presentándose ahora ante nosotros, ya no ante Moisés, sino presentándose ante nosotros. En el capítulo 14, ¿verdad? En versículo 6 dice,
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo a Tomás. Esto es el Señor Jesús hablando. Señor, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Jesús a Tomás. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué contexto está diciendo Jesús esto? Esa es una pregunta. Si nosotros retrocedemos, ¿verdad? Al versículo 4, que ahí mismo está, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, ¿verdad? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces ahí, en el versículo 6, allí viene la respuesta también a esta expresión que todos hemos escuchado en algún momento. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, ¿verdad? Tomás no entendía, no sé el camino, ¿verdad? No sabemos a dónde va. Bueno, pues, el Señor les está diciendo que hay que mantenerse en Él. Él es el camino, ¿verdad? En ninguna otra ocasión el Señor Jesús había dicho en 3 palabras lo que Él es, y que tienen un énfasis importante para nuestra vida. En el capítulo 15, ¿verdad? El Señor Jesús dice, yo soy la vid. No sé si lo han leído. Jesús es la vid. Y luego en el 7, el Señor Jesús dice, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Pero en este versículo que acabamos de leer, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el camino, ¿verdad? Y aquí uno se pregunta, ¿qué relación existe entre el camino, entre la verdad y la vida? ¿Verdad? Pareciera que como que no existe ahí de entrada alguna relación, si ustedes cuando empezamos a leer. Entonces, ¿cómo relacionamos el camino? ¿Cómo relacionamos la verdad? ¿Y cómo relacionamos la vida? ¿Verdad? Entonces aquí pues nosotros encontramos 3 palabras sumamente importantes. Aquí encontramos 3 palabras importantes para encontrar esa relación entre una y otra. Y me gustaría, ¿verdad? Para información, simplemente colocar estas 3 palabras en un idioma original, porque nuestro pastor Fabricio también nos ha dicho que tenemos que usar la concordancia, aprender a usarla, porque eso le va a dar mayor profundidad a lo que nosotros estamos estudiando. La concordancia, que es el libro que nos lleva a la palabra original en que fue escrita lo que estamos viendo en la Biblia, sea hebreo o sea griego, ¿verdad? O en el idioma que escribió Juan, en este caso es el Nuevo Testamento, sería el griego. Entonces, camino, verdad y vida realmente tienen una relación muy estrecha con nuestra salvación. Hablábamos en el sábado pasado de santidad relacionado también con la salvación, ¿verdad? Pero estas 3 palabras tienen una relación muy estrecha con nuestra salvación, ¿verdad? Con nuestra felicidad, con nuestra existencia, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo soy el camino, ¿verdad? Que viene del griego odos en la concordancia, que significa camino, es decir, yo soy el único camino verdadero en medio de un laberinto, por así decirlo, en medio de tanta confusión, y eso es lo que está pasando en el mundo. Hay tanta confusión que el mismo mundo se encarga de decir, este es el camino, este es el otro, y un montón de caminos, pero él está diciendo, yo soy el único. Yo no he leído a nadie que diga, yo soy el camino, ¿verdad? Que yo soy la vida,
ni siquiera Mahoma, ni siquiera todos estos que están por ahí, ni siquiera todos estos que están por ahí se han dado cuenta. Entonces, yo soy el único camino verdadero en medio de un laberinto, en medio de tanta confusión. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a encontrar, como les decía, muchos caminos, ¿verdad? Como dijo una persona, es que todos los caminos llevan a Dios. Eso es mentira. Eso es una completa mentira. Solo Jesús es el único camino. Ni una religión es el camino. Ni una religión es el camino. Solo el Señor Jesús, porque religiones o como lo hemos hablado, o denominaciones, hay más de 34,000, ¿verdad? Y todas tratando de decir, nosotros somos la religión correcta. El Señor Jesús nunca dijo, sigan esta religión, ¿verdad? No lo encontramos en la Biblia. Él dijo, síganme a mí, ¿verdad? Por eso cuando a veces, y esto lo he mencionado varias veces, cuando me preguntan a mí sobre mi religión, yo digo que yo lo único que digo es que yo solo soy el seguidor del Señor Jesús, de su palabra, de sus promesas, ¿verdad? Perdón, la religión no trasciende, ¿verdad? No salva, como muchos quieren creer. Entonces, ¿han visto alguna vez ustedes un laberinto como el que está ahí en pantalla, verdad? Todos los caminos en el laberinto te dice que tienen una salida, pero no todos esos caminos tienen la salida, ¿verdad? Solo uno es el correcto para salir de ahí, ¿verdad? El enemigo pone confusión de caminos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía por el correcto camino, que es solamente el Señor Jesús. Es por medio del Espíritu Santo, su discernimiento que nos dice es el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo, dice Juan, es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Y como entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el camino por medio de su palabra, por medio del discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos habla del Señor Jesús. Solo el Señor Jesús, no hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el Señor Jesús. Hay un pasaje de 1 de Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo le pido a tal santico porque es mediador, intercesor, y le habla al Señor por nosotros. Eso también es mentira. Eso es una completa mentira. Según lo que acabamos de leer, solo Jesús es el camino, solo Él es el mediador, ¿verdad? ¿Para qué vamos a ir a un santo? Eso sería ir a agarrar por otro camino, ¿verdad? Cuando tenemos acceso libre por el cual confiadamente podemos ir al trono celestial. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Solo el Señor Jesús es el camino que nos lleva a la salida. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, significa que Él es el único, ¿verdad? Que en este mundo solo hay una opción, Él, por más caminos, ¿verdad? Él lo dijo por una razón, porque en este mundo hay mucha confusión. Él lo dijo para darnos claridad, ¿verdad? Porque en este mundo hay miles de opciones, miles de caminos construidos por los mismos seres humanos, ¿verdad? Miles de caminos que el mundo propone. Y lo hemos vivido muchos con nuestros testimonios, a veces lo hemos contado. A veces elegimos mal y nos vamos por otro lado pensando que ese es el camino y no es así, jamás. Siempre terminamos mal o terminamos atrapados en regiones de cautiverio, ¿verdad? Y eso no es lo peor, que con eso nos llevamos a nuestras familias también. Caminos de placer, caminos de droga, caminos de vicios, caminos de promiscuidad, caminos de distracción, ¿verdad? Caminos de diversión. Pero en ninguno el mundo da caminos de salvación, en ninguno, porque el mundo no la puede dar, ¿verdad? El mundo no puede dar salvación, ni caminos de salvación.
más bien es lo contrario, da caminos de perdición. El Señor vino a ayudarnos a entender cuál es el camino, ¿verdad? Solo hay uno. Y ese camino no es de este mundo, es el Señor Jesús. Entonces el mundo propone diversos caminos, sin embargo, solo uno dice, yo soy el único camino en ese laberinto de tantas opciones que el mundo nos ofrece y que el mundo promete una salida, ¿verdad? Yo soy el único camino, dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, en la vida, nosotros mismos elegimos por dónde caminar, ¿verdad? Como lo mencionaba, hemos tenido tantos testimonios que hasta el mismo testimonio de nosotros, que tomamos caminos y nos llevaron a un lugar que realmente nos hizo sufrir, nos llevó a perdición, engañados, y ahí íbamos. Pero la misericordia de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De nuestro Padre que nos lleva al Señor Jesús y nos da claridad, luz y vida para salvación. No es casualidad que nosotros cada sábado estemos escuchando sobre Él. Él quiere que nosotros tengamos claridad. Él quiere prepararnos, Él quiere entrenarnos para que sepamos por dónde ir. Y por eso nos manda todos los días a meditar en su palabra. Y yo soy muy repetitivo en esto. Es de todos los días. Y en el momento en que nos alejemos de su palabra, ya no vamos a tener claridad, volvemos a ser nosotros mismos. Ya quitamos nuestra vista de lo eterno, de lo espiritual, y lo pusimos en lo terrenal, en el momento en que nos alejamos de su palabra. ¿Verdad? Todos hemos elegido un camino en algún momento, ¿verdad? Y así tenemos que entenderlo, que si nuestro camino no es el Señor Jesús, ¿verdad? Si dejamos de orar, si dejamos de meditar de día y de noche en su palabra, si nos dejamos llevar por la carne, más que por el espíritu, si ya no damos importancia a lo primordial, a nuestro Señor Jesús y su palabra, entonces el destino no es el cielo. Si eso está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si nuestro camino no es el Señor Jesús, entonces el destino nuestro no es el cielo. Es así de duro y es así de radical esto, porque el Señor, ya lo hemos dicho y hemos aprendido, Él es radical. Y lo vuelvo a repetir, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, frío o caliente, conmigo o contra mí, Él lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando aquí, como el único camino, quiere decir que el enemigo, que el diablo, con su astucia, tratará de presentar al ser humano caminos parecidos, ¿verdad? De alguna manera lo va a hacer, porque él es copión, pero son caminos de mentira, ¿verdad? Y de repente nos dice, hey, por aquí también se va al cielo, por aquí es más derechito o recto que por allá. Eso hace el enemigo para desviarnos, ¿verdad? Hay gente cristiana que dice, y yo la he escuchado, que no, es que usted hace muchas cosas, ¿verdad? Es para buscar del Señor Jesús, no, es que son demasiadas cosas y no. O el mismo comentario que hacen al final, es que qué pereza hacer tanta cosa, y así no es. He escuchado a gente muy allegada decir esas cosas, ¿verdad? O a veces dicen, todos los caminos conducen a Roma. Entonces de ahí se agarran para decir, todos los caminos conducen a Dios, como mencionábamos, pero bueno, dicen, todos los caminos conducen a Roma, y tienen algo de razón. Y para los que no lo saben, y para los que saben, Roma, ¿verdad? Es la última bestia mencionada en el libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna manera hay razón en eso, ¿verdad? Solo que hay ignorancia, ¿verdad? Todos los caminos llevan al cielo. Es un gran error, como decía, y mentira, cuando ofrecen atajos. El Señor Jesús dice, yo soy el camino. Si nuestro camino no es el Señor Jesús, nosotros no tenemos un destino glorioso, ¿verdad? Si tu camino no es Jesús, el cielo no es el destino de nosotros. Todos nosotros, al elegir un destino, también estamos eligiendo de alguna manera un camino.
¿verdad? O al elegir un camino estamos eligiendo un destino. Eso también aplica para las amistades. Dependiendo de las amistades que uno tenga, me van a llevar a un destino. Eso aplica para la vida, ¿verdad? Entonces, hermano y hermana, el Señor Jesús es el camino, ¿verdad? Y también surge la pregunta que cuál es el camino que le agrada al Señor Jesús, la obediencia, y eso lo habíamos visto, la comunión con Él, con su palabra, eso le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí más bien uno se pregunta, pero entonces, ¿cuál es el camino que me agrada a mí? Ese es el camino que le agrada al Señor Jesús, pero el camino que me agrada a mí, ¿verdad? ¿Cuál es ese camino por el cual estamos ahorita en este momento caminando? Tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar por dónde estamos caminando, por dónde estamos dando paso todos los días, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos dice que no debemos de andar por ahí, no se debe de andar por ahí. Antes de que sucedan o cosas malas, Él siempre nos lo está diciendo a nuestra mente por medio del Espíritu Santo: no camine por ahí, no ande por ahí, no abra esas puertas de ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y saber cuál es la dirección que llevamos en este momento en nuestras vidas. Si nosotros queremos saber cuál es, ¿verdad?, el destino que nos espera, debemos de empezar a revisar el camino y lo que estamos haciendo día a día. Y principalmente, como lo hemos aprendido, mucho más cuando nadie nos ve, ¿verdad? Entonces, repito, hermanos y hermanas, si Jesús no es tu camino, tu destino no es el cielo. Entonces, la idea de esta palabra griega, ¿verdad?, el camino, odos, como camino, es que es el único entre tantos, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que el enemigo, ¿verdad?, en su astucia, va a intentar colocar otras opciones, como lo mencionábamos, para confundir con el engaño y que no lleguemos al cielo. Si el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, como lo mencionaba, el enemigo lo va a copiar, ¿verdad? Hay gente que yo he visto y ahora está muy de moda, ¿verdad? Que hay personas que te dicen: te vas a salvar o vas a llegar al cielo haciendo penitencia. Ahora lo estaba viendo en televisión, haciendo una penitencia. Y uno dice: ay, hijo de puña, que gracias, Señor, porque nos estás dando a conocer tu palabra, y la gente que en este momento ignora o no estudia o se dejan llevar por esto, ¿verdad? O dicen: o vas a llegar al cielo únicamente si no te separas de esta iglesia. Hay gente así. A mí me pasó una vez. A mí me pasó. Y sabemos, como lo hemos dicho, que una iglesia no nos salva, ¿verdad? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el camino. Si alguno está buscando una iglesia, pues hay que hacerlo. Él nos manda a congregarnos, pero que esa iglesia tenga el camino claro, ¿verdad? Que es el Señor Jesús, de primero que todo, de sana doctrina, como lo hemos hablado. Y lo dijimos la prédica anterior: para diferenciar entre sana o mala doctrina, debemos de conocer Biblia, ¿verdad? Esa comunión con la verdad absoluta. Pero si no hay palabra, no hay Biblia, no hay comunión en nuestras vidas, de cómo vamos a saber si es sana o falsa doctrina. Solamente porque a alguien se le ocurrió decir: esta iglesia es de sana doctrina, entonces le creemos. Pero ¿contra qué lo comparamos? ¿Verdad? Y esas son palabras que están de moda. Vamos a leer aquí, dice Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y lo habíamos mencionado, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
hay un solo Dios, ¿verdad? Dice que hay un solo mediador. No, y mediador es intercesor. Entonces, si alguien anda buscando un intercesor, pues ya, y el único es el Señor Jesús. Ese es el punto. Hay personas que dicen, no, es que yo voy para que interceda, yo voy a tal iglesia, ¿verdad? Pedirle a San Juan o a San Pablo por mí, le voy a interceder a San Pedro, o voy a interceder a la Virgen María, ¿verdad? Entonces ya con este versículo también a nosotros nos queda muy claro, por si alguien tenía la duda, solo un mediador hay. Ellos son siervos del Señor, son escogidos por el Señor, pero solo hay un mediador, ¿verdad? El único mediador es Cristo, no hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Solo un abogado tenemos que nos defiende y nos ayuda, el Señor Jesús, ¿verdad? Porque todos los otros son seres humanos. Por mayor legado que hayan dejado en este mundo, todos necesitaban recorrer el mismo camino, todos necesitaban el mismo Salvador, todos estaban en la misma condición de pecadores que nosotros, pero restaurados por la gracia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces hay mucha confusión, es el laberinto del que hablábamos ahora, en las personas que prefieren creerle a un hombre en vez de ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan, pero la prédica pasada hablábamos de quién es santo, ¿verdad? El que camina con el Señor Jesús, y poco a poco se va reflejando el carácter del Señor Jesús en esa persona. Santo es el que es apartado, el que se aparta para servirle al Señor Jesús y camina con él. Bueno, seguimos. Otros dicen, no, ahora yo necesito a un sacerdote, ¿verdad? O sea, ya no son santicos, sino ahora un sacerdote. O un pastor, yo lo he visto también, una persona determinada. Necesito un líder para poder ir al cielo, para poder recibir el perdón, para recibir salvación, ¿verdad? O como decíamos ahora, necesito penitencia. O que mis rodillas sangren, porque ahora uno ve estas cosas. Ayer estaban haciendo un comparativo de cómo se celebra la Semana Santa en diferentes países y es una cosa increíble. En todos se celebra de una manera diferente. Ojalá puedan ustedes buscar eso, cómo se celebra en diferentes países. Es una mezclolanza increíble. Para algunos tiene que haber sangre de por medio, para otros es una mezcla con dioses indígenas y es una cosa increíble, ¿verdad? Entonces hay gente que yo necesito ir donde un sacerdote o necesito ir donde un pastor. Y por supuesto que estas personas, y ahora hablaba con mi esposa, estas personas le van a decir lo mismo porque son de la misma doctrina. Entonces no lo van a sacar, sino lo van a mantener ahí, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, revisemos nuestro camino. El Señor Jesús es nuestro único mediador, nuestro único intercesor, ¿verdad? La segunda palabra que utiliza aquí Jesús es que Él es la verdad, ¿verdad? La palabra griega aletheia, que significa verdadero. Dice, yo soy la verdad. Entonces, más bien uno se pregunta, ¿qué verdad es Jesús en un mundo donde parece que todo es como muy relativo, ¿verdad? ¿Cómo es que en este mundo puede existir una verdad tan absoluta? Pero Él es el único en la historia de los que yo he leído que dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Y yo he visto que frente a la verdad, lo digo por experiencia propia, cuando yo empecé a recibir, que frente a la verdad hay tres opciones. Uno, rechazarla. Dos, ignorarla. Y tres, desconocerla, ¿verdad? Es decir, si nosotros no aceptamos la verdad, estamos rechazando la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús, ¿verdad? El otro día hablamos del versículo de Juan 17:17.
que ojalá algunos se lo hayan aprendido. Y si usted dice que es malo con la memoria, o mala con la memoria, pues hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Aunque dure 15 días aprendiendo, si lo aprendas, eso es guardar la palabra, porque luego usted la va a necesitar en algún momento, el Señor se la va a recordar por medio del Espíritu Santo. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Nos santificamos con su palabra día a día. Lo contrario, entonces, dejar su palabra es volver atrás. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios me presenta al Señor Jesús, porque la verdad es el Señor Jesús, como lo hemos hablado. Entonces, hermanos y hermanas, si yo amo al Señor Jesús y entrego mi vida a Él, me entrego a ese camino, entonces voy a aceptar la verdad que es su palabra. Aquí es donde está la estrecha relación entre camino y verdad. Entonces, vuelvo a repetirlo, si yo me entrego a ese camino, entonces voy a aceptar la verdad que es su palabra. Ahí está esa relación. ¿Verdad? Nadie que dice yo camino en los caminos de Dios desprecia la verdad, que es la palabra de Dios, porque la verdad finalmente es nuestro Señor Jesús. Si alguien dice yo camino en Dios, pero la rechaza, entonces el tal es, como dice Juan, mentiroso. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora que tiene que ver la vida, ¿verdad? La palabra vida, que en griego es Zoe, que me acuerdo de un amigo que le pusieron a una hija Zoe. Si nosotros elegimos un buen camino, que es Jesús, vivimos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, que nos muestra el Señor Jesús. Entonces tenemos una vida plena, ¿verdad? El Señor Jesús dice, he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Ese término Zoe es vida plena. Si el pecado, ¿verdad?, nos condenó a la muerte, el Señor Jesús vino para darnos vida. ¿Qué es la vida? Es una pregunta válida, diría mi pastor. ¿No? ¿Verdad? Es una pregunta que parece ser muy simple. ¿Qué es la vida? El mundo la define como un espacio de tiempo, nada más. Eso es vida, ¿verdad? Lo que dura uno en nacer y morir, un espacio de tiempo. Vida significa que el corazón está latiendo y que tus pulmones están funcionando. Eso es lo que significa también, ¿verdad? Así lo define el mundo, como nada más como esa función biológica. Entonces, ¿qué es la vida? Entonces, hermanos y hermanas, la vida es el Señor Jesús. La vida es el Señor Jesús. Aquí, en Deuteronomio 30, 15, 16, que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Siempre tenemos que decidir. Él pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Tenemos que decidir porque Él nos da libre albedrío, ¿verdad? Nuestro corazón puede latir en este momento, podemos respirar, podemos trabajar, pero sin el Señor Jesús estamos listos, ¿verdad? Todo está muerto, muerto nuestros sueños, nuestras ilusiones, está todo destruido sin Cristo. No tenemos vida verdadera, aunque definamos como éxito de que si tenemos dinero y cumplí esto y lo otro, pero si no tenemos al Señor Jesús, no tenemos vida verdadera, ¿verdad? Y la vida que tenemos sin el Señor Jesús usualmente es un caos, es vacía, viviendo del mundo, es una vida sin propósito, es una vida sin sentido y una vida, como había una bebida que a veces mi esposa y yo íbamos de muerte lenta. Era un jugo que nos tomábamos que se llamaba de muerte lenta, pero la vida sin el Señor Jesús es de muerte lenta, ¿verdad? Recuerdan yo no sé si lo escucharon, pero yo recuerdo muy bien el testimonio de Christopher, ¿verdad? Sí, Christopher era, ¿verdad? El primo del pastor.
como él había pasado por mucho, ¿verdad? Sin el Señor Jesús, y a todos nos ha pasado. Entonces, por esto, hermanos y hermanas, que personas no encuentran el sentido de su vida. Algunos creen que sí, pero no es verdadero si no es el Señor Jesús. Muchos mueren todos los días en depresión, en tristezas, y uno los ve y muchas veces se preguntan por qué existo, qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? No valgo nada. Se preguntan qué hago en este mundo, y muchas veces ellos toman las decisiones de suicidarse por el dolor que sienten, o empiezan a usar drogas o buscar otros caminos que los lleven que los lleven a sentirse mejor, pero realmente lo están llevando a otras profundidades, ¿verdad? A nosotros nos pasó con nuestro testimonio y el Señor Jesús llegó y nos sacó, ¿verdad? Y es interesante, pero una persona, por ejemplo, que cae en esto, una persona que se quita la vida, ¿verdad? Es porque no logra sacar ese dolor que tiene en lo más profundo, ¿verdad? Y encuentra, ¿verdad? De alguna manera, la idea de es mejor quitarse la vida, pero ese es el enemigo que pone en su mente, ¿verdad? Le pone la solución, que le pone ahí, le dice que matándose se va a sentir mejor. Y la Biblia dice que los que se matan, ¿verdad? No van al cielo, vean la trampa. El enemigo les dice, sí, mátese y usted se va a sentir mejor. Pero la Biblia dice que no entran al cielo. Entonces es la manera rápida en que él se los lleva al enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿quién pone esa idea en la mente de una persona? Ya sabemos quién es. La manera en que lo estamos descubriendo a través de la palabra, para que no vaya al cielo. Los engañan, ¿verdad? Entonces, una vida sin el Señor Jesús no es vida, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, hoy quiero invitarlos, ¿verdad? A que puedan aceptar la verdad que es el Señor Jesús, el camino que es el Señor Jesús, la vida que es el Señor Jesús. Él es nuestro camino en un mundo lleno de tantas opciones, el único camino verdadero. Ya lo escuchamos hoy, ¿verdad? Entonces ya no podemos decir que no sabía, ¿verdad? Él es la verdad en un mundo lleno de mentira, y es la vida en un mundo que está condenado a morir muy pronto. Ya nosotros sabemos cuál es el final de todo esto, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es, métase de lleno en su palabra para que no seamos engañados. Debemos estar preparados, hermanos, para lo que viene, ¿verdad? Sé que tenemos muchas aflicciones, sé que tenemos muchas luchas en este momento, pero debemos de seguir adelante. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y también dijo que el siervo no es más que su Señor. Entonces, si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir, pero no vamos a estar solitos o solitas. Él nos acompaña, ¿verdad? Claro, es importante, hermano y hermana, asegurarnos de estar en obediencia, ¿verdad? Caminando con Él por medio de su palabra, ¿verdad? Cuando pasemos por esas situaciones difíciles de enfermedad, de economía, del mismo trabajo o de alimento, ¿verdad? Cuando pasemos por eso es un buen momento para postrarse delante de Él y orarle. Orarle debemos hacerlo todos los días, pero más cuando estamos en esas situaciones, como lo hacía Daniel, ¿verdad? Y clame, y Él es fiel en ayudarnos, ¿verdad? Cuando vivamos situaciones difíciles, son momentos de entrenamiento para nuestra fe, y esa fe va a crecer, ¿verdad? Porque Él también nos capacita con experiencias de fe. Llegan esas experiencias que no son tan buenas, pero Él las utiliza. Él dice, para todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, esas experiencias difíciles nos ayudan a aumentar nuestra fe. En esos momentos también somos probados, ¿verdad? Así que a todos aquellos que estén pasando por una situación difícil en este momento, siga orando, siga clamándole a Él para que Él haga su voluntad.
porque por eso es que le oramos, no para enterarlo a Él de las cosas, sino para que oramos para que Él trabaje en nuestra vida y oramos para que Él haga su voluntad. Como lo dijimos el sábado anterior, el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa antes de ser entregado, pero al final cerró con algo, con unas palabras muy fuertes. Dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que si está pasando por situaciones difíciles, Él tiene la solución, de acuerdo a su infinita sabiduría. Y ahora les quiero compartir una canción, ¿verdad? En momentos, ¿verdad? De transitar por el camino y la aflicción, cuando llegue, la pueda escuchar también. Y aquí se las voy a compartir. Espero que la puedan escuchar. Si no la escuchan, por favor, me indican. Aunque la higuera no florezca y mi verdor se vuelva en sequedad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque en las vides no haya fruto y falte la vacada en el coral, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá en mi Padre, la esperanza puesta. Y si en la bajada ya no hay más ovejas, dormirá confiada y abre sus promesas. Aunque el producto del olivo perezca en medio de la oscuridad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque el sustento en los labrados carezca y llegue la necesidad, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá en mi Padre, la esperanza nuestra. Y si en la bajada ya no hay más ovejas, dormirá confiada y a sus promesas. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguirá en mi Padre, la esperanza nuestra. Y si en la bajada ya no hay más ovejas, dormirá confiada a sus promesas.
mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, entonces, en este momento, como les mencionaba, pase lo que estén, pase lo que pase, lo que estén sufriendo, lo que estemos sufriendo, nuestra esperanza tiene que seguir puesta en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesús. Yo desconozco qué es lo que están pasando, muchos, pero lo mejor que podemos hacer siempre es día a día estar buscando de Él y poniendo nuestra confianza en Él, aferrándonos a sus promesas, porque Él las va a cumplir. Por más difícil que se vea el panorama, nuestra confianza tiene que estar en Él, porque en esos momentos van a haber caminos que el enemigo nos va a poner de frente para que agarremos por ahí, pero no tiene la capacidad el enemigo jamás de darnos salvación, siempre nos va a llevar a perdición, solamente el Señor Jesús. Entonces, hermanos, les dejo esta alabanza también, y para ir cerrando, creo que se les mencionaba al principio, yo siempre le digo a mi esposa, yo tengo un deseo enorme de que el Señor venga, de estar con Él. Y al principio a mí me costaba a veces hasta manejar un poco ese deseo. Luego el Señor me dijo, aquí está, en Apocalipsis está, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesús. Entonces ahí me enseñó a tener paciencia. Pero de alguna manera, yo todos los días le sigo diciendo al Señor, no sé si les pasa a ustedes, y a veces se lo comparto a mi pastor, que le digo al Señor, ven hoy, ven hoy, ven hoy. Todos los días se lo digo, todos los días se lo digo. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto que siento? Porque tengo la paciencia así, pero yo quiero verte ya, que vengas hoy, ven hoy, ven hoy. Bueno, me puso la respuesta precisamente hace unos días, y me dio la palabra en Apocalipsis 22:17. Y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Esa es una característica de su remanente, ¿verdad? Y no es porque lo diga yo, sino es un sentir. Entonces, cuando usted esté en esas situaciones difíciles, ¿verdad? Siga clamándole a Él, pero también todos los días dígale, ven Señor, ven Señor, ven Señor, porque somos la esposa del Señor, porque somos ese remanente que está esperando por Él desesperadamente, ¿verdad? Es un deseo de ya estar con Él. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar de compartir. El Señor los bendiga. Bueno, gracias al Señor porque una vez más podemos recibir de su palabra, ya casi finalizando su día, dándole la gloria y la honra a Él por todo lo que siempre nos quiere enseñar y por permitir tener siempre nuestros oídos y nuestros ojos atentos a toda esa enseñanza y disponernos para que lo que Él nos enseñe no quede solamente con nosotros, sino que pueda ser llevado a otras personas. Vamos a hacer la oración final. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permitiste compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy pusiste, Señor, en las manos de Pablo, Señor, para que una vez más, Señor, un mensaje tuyo llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros corazones, Señor. Que este mensaje, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Dios Todopoderoso, para que podamos no solamente entenderlo, Señor, sino también llevarlo a otras personas. Gracias te damos, Señor, porque has tenido cuidado y misericordia con nosotros. Gracias, Señor, te damos por cada una de las cosas con las que nos has bendecido, grandes o pequeñas, pero tú cuidas siempre de nosotros. Y porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, no nos falta nada. En ti, Señor, tenemos todo.
porque tú eres, Señor, nuestro proveedor por excelencia. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos por esta semana que termina, la entregamos a ti, Señor, la ponemos en tus manos, como ponemos en tus manos, Señor, esta semana que inicia. Toma control, Señor, de todas las cosas que tú sabes que van a suceder. Tú sabes, Señor Dios, Padre Todopoderoso, todo lo que viene, Señor, todo lo que hay. Gracias, Padre, porque sabemos que a pesar de todas las dificultades, tú sigues cuidando de nosotros y nos sigues cuidando, Señor. Te pedimos que a donde quiera que vayamos, siempre nos cubras con tu sangre bendita, nos lleves y nos traigas con bien. Que cada una de las cosas que vayamos a hacer, Señor, las hagamos, Señor, con tu sabiduría, con tu diligencia, Señor, con tu inteligencia, lo que tú pones en nosotros, Señor. No nos permitas tomar decisiones, Señor, que no vengan de ti. Ponnos siempre, Señor, un pero antes de hacer algo que no venga de ti, Señor. Sé tropiezo de nosotros, Señor, para cuando vayamos a hacer cosas que no vengan de ti. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, que nos cuides, nos bendigas, nos protejas. Tengas cuidado de nuestra casa, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestra familia, padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Padre Dios Todopoderoso, puedas hacer tu obra en ellos también, como la has hecho en nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso, por este mensaje. Gracias por tu infinita misericordia, porque de una vez más, Señor, abre nuestros oídos y nuestros ojos para poder aprender de ti. Nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que nos bendigas y nos cubres en todo lo que vayamos a hacer y donde vayamos a estar. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.